Hola corazones, mirad que os traigo hoy por aquí, unas ricas y deliciosas galletas de Navidad. Mirad qué pinta que tiene. Estas galletas de Navidad las podéis disfrutar junto con vuestros amigos, vuestros seres queridos en estas fiestas navideñas o vosotros solitos con un café. Yo os animo a que la hagáis porque la verdad que están riquísimas, a la vez de económicas. Pues si queréis saber cómo las he preparado, quedaros conmigo porque empiezo ahora mismo. Pues bueno, corazones, los ingredientes que vamos a utilizar son estos que veis aquí en la mesa. Harina común, mantequilla, azúcar, miel, una mezcla de especies, huevo y sal. Las cantidades exactas os las dejaré abajo en la cajita de descripción. Pues ahora sí, corazones, quedaros conmigo porque vamos a ir paso a paso formando nuestras galletas. Pues si os está gustando esta receta, corazones, ya sabéis, like, suscribiros a mi canal porque a mí me ayudáis muchísimo y así no os perdéis ninguna receta navideña de las que voy a ir haciendo. Vamos a incorporar las especies con la harina. Vamos a incorporarle la pizquita de sal. Lo vamos a mezclar un poquito y vamos a reservarlo y vamos a ir con el resto. Venga, vamos a incorporar la mantequilla en otro bol. La mantequilla tiene que estar blandita, sacarla un rato antes de la nevera. Vamos a incorporar el azúcar y ahora sí, si queréis hacerlo con una máquina de varillas podéis hacerlo. Yo, como siempre digo, me gusta utilizar mis manos, me gusta sentir la mantequilla igual que la harina, todo en las manos. Lo uniremos todo bien unido. Esto costará un poquito, pero lo uniremos todo. Comentadme en los comentarios qué receta navideña queréis que prepare pronto, que yo os leo siempre, corazones. ¿Sabéis una cosa, corazones? ¿Sabéis que tengo una seguidora que es una gatita? Mi sobrino tiene una gatita y cuando él ve mis vídeos, la gatita siempre está en la pantalla mirando cómo preparo las cosas, no quita ojo a lo que preparo. A mí cuando me lo enseña me hace una gracia verla ahí, ella, en la pantalla mirándome. Pues bueno, ¿veis? Esto ya se ha unido. Vamos a pasar la harina con las especies al bol más grande para trabajarlo mejor. Vamos a incorporar la miel. Venga, pasamos la miel al bol también. Espero que esta receta os esté gustando, corazones. Y ahora vamos a incorporar el huevo. Y vamos a seguir mezclando. Vamos a hacer que todo se una. ¿Veis? Yo solo aplasto. Hago así, este gesto. Aprieto. Y esto se irá uniendo solito. Pero eso sí, hay que tenerle paciencia, porque luego el resultado es increíble, delicioso. Todo bien unido. En este punto ya no lo puedo trabajar bien en el bol. Me voy a la mesa para que me sea más fácil. Le echo todo aquí encima de la mesa y lo voy a unir todo. Todo se va uniendo por aquí, tiene su tiempo. Formamos bolita, cogemos film transparente y vamos a envolverla. Veremos en film y me la voy a llevar a la nevera por media hora o una hora. Pues bueno, corazones, tengo el horno ya precalentando a 180 grados.
He sacado mi masa de la nevera, ha estado una horita. He forrado una bandeja con papel de horno y ahora vamos a estirar la masa de galleta. Yo voy a dividirla en dos partes. Venga, la estiraremos. Intentaremos que no queden ni muy gorditas para que se cocinen bien en el horno y tampoco las dejaremos del todo finitas para cuando la cortemos con el cortapiezas no se nos rompa. Y una vez lo tengamos estirado, cogemos nuestro cortapiezas. Yo tengo aquí unos cortapiezas que compré en un bazar. ¿Veis? Tengo todo preparado para la Navidad. Vamos a empezar cortando Espero que estéis disfrutando de esta receta, corazones. Sacamos el exceso de galleta, el sobrante, pero no lo tiréis, que esto sirve para hacer más galletas. Lo volveremos luego a unir. ¿Veis? A mí me gusta hacerlo a este grosor. Como veis, tampoco hace falta ni poner harina en la mesa. Si lo hacéis a las cantidades que yo os he dado y tal cual como os estoy mostrando, os van a salir unas galletas deliciosas. Y ahora me las llevo al horno. Venga, vamos al horno por 10-12 minutos. Vamos a sacarlas del horno, ya llevan 10 minutos. Esto ya está, mirad. Y el olor que está soltando en la cocina, increíble, corazones. Vamos a dejar que se enfríen, pero no os vayáis porque todavía queda la mejor parte, corazones. Pues mientras nuestras galletas se enfrían, vamos a coger el azúcar glass y la clara de huevo y vamos a preparar el glaseado. Para que lo veáis todo. Vamos a batir la clara y ahora vamos a incorporar el azúcar glass. Iremos poco a poco, así veremos la textura que tiene. La cantidad exacta que use de azúcar glass también os la dejaré abajo en la cajita de descripción. Pues ya tenemos nuestro glaseado bien firme. Llegó el momento de hacer las mezclas. Vamos a poner un poquito. Si veis que no tenéis suficiente de glaseado, repetís la misma operación. ¿Habéis visto? Es que es muy fácil de preparar el glaseado. Yo ahora os muestro un poquito cómo se hace. Reservaré unas cuantas galletitas porque quiero con mi hijo decorar galletitas. Aparte voy a guardar unas galletitas para decorarlas con él, porque a él le encanta decorar. Pues venga, vamos a coger un poquito. Tengo aquí, esta es azul, me queda muy poquito, solo es un poquito en pasta, bueno, pasta en granito. ¿Veis? Esto será el color. Empieza a hacer el color. Y una vez mezclada pasamos a otra. Vamos con el color verde también un poquito. ¿Veis? Un poquito, porque si no esto coge mucha pigmentación y luego se nos queda las manos o la boca, todo se nos puede quedar pintado. Solo es un poquito. Reservaremos también un poquito de blanco. Y ahora vamos a poner de este,
Este es el líquido, no he encontrado como los que utilizo, como los que os he mostrado antes. Y aquí, como es líquido, voy a echarle un poquito solo. Esta es la primera vez que lo compro. Un poquito, se me ha ido un poquito la mano. Mezclaremos también. Pues venga, vamos a coger unas mangas pasteleras. Tengo estas por aquí. Y vamos a empezar a rellenarlas con nuestro glaseado. ¿Qué os parece esta receta, corazones? ¿Os está gustando? Me gustaría saber si vais a hacer vosotros también estas galletas. Dejádmelo saber en comentarios porque os voy a leer. Venga, y ahora vamos al mejor momento. Venga, vamos a coger galletitas y vamos a empezar. Vais a ver qué fácil que es de preparar esto. El glaseado es muy fácil de hacer, corazones. Y ahora vamos con el otro color. Cubrimos las partes y ahora vamos a dejarlo secar. Venga, vamos con este. Venga. Y 3. Vamos con nuestro arbolito de Navidad. Mirad, qué mono. Y así es como quedan nuestras galletas de Navidad, corazones. Crujientes, aromáticas y perfectas para regalar o para tener en casa para fiestas. Pues bueno, corazones, gracias por haber estado conmigo hasta el final de este vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, like, suscribiros a mi canal si todavía no lo habéis hecho y compartirlo si queréis con más gente para que más gente pueda disfrutar de esta receta. Y por aquí os dejo un enlace a un vídeo de unas ricas rosquillas navideñas que estoy segura que os va a encantar tanto como estas galletas. Yo me despido y nos vemos en otro vídeo. Adiós, corazones.